Mira, este ejercicio me habla ya netamente de una aplicación de la derivada, ¿no? Ligada a la parte de alguna manera económica. Me hablan de la utilidad como función. Normalmente vamos a trabajar con tres funciones: utilidad, costo, ingreso. Ambas se relacionan. En este caso vamos a tocar la utilidad como una función. Es una función cuadrática por lo que veo. Pero ahora yo leo el problema y me dicen que esa utilidad está en soles y Q representa las unidades. Actualmente se vende un número determinado de unidades, cosa que no conozco cuántos se venden actualmente. Pero te dicen, si la venta se incrementa en 10 unidades, se estima que la utilidad aumentaría aproximadamente 800 soles. ¿Cuántas unidades se venden actualmente? Ya. ¿Qué está pasando aquí? Que hay un incremento de cantidad, por ende va a haber una variación de la utilidad, ¿ok? Este caso, cuando a mí me dicen la palabra estimar, de alguna manera la palabra clave, estimar, ya tiene que relacionarse con las derivadas, ¿no? Y me dicen que la utilidad aumentaría, y más aún la palabra aproximadamente, ¿no? También se relaciona con las derivadas. Y una de las aplicaciones de la derivada sería lo que es aproximaciones. Aproximaciones. ¿Ok? Que la fórmula normalmente es: la variación de una función equivale a la derivada de la función evaluada en un punto inicial por la variación de esa cantidad X. Esa es la fórmula como tal, ¿no? Esa es la fórmula como tal, ¿ok? ¿Qué representa ese triangulito de X? Es la variación de la cantidad, un X final menos un X inicial. Este X inicial se reemplaza en la derivada, le multiplico por esa variación de X y obtengo una variación aproximada de la función, ¿ok? Pero también hay otro subtema, hay un subtema de aquí, que es esta es una variación aproximada, ¿ok? Vamos a llamarle como variación, variaciones. Y hay dos situaciones: aproximaciones por aproximaciones, y el otro es la real, que no es este tema, pero no, para que veas la diferencia. La real, ¿no? De alguna manera, una variación real simplemente sería evaluar la función en un punto final menos evaluar la función en el punto inicial. Es como que yo a la utilidad reemplace 10 unidades, aumentan 10 unidades, sería 20, lo evalúo la utilidad en 20, el resto es la variación real. ¿No? ¿Cuánto varía mi utilidad cuando yo produzco 10 y cuando yo produzco 20? Ahí voy a encontrar una variación de mi utilidad, pero real. Pero cuando me piden la palabra estimar y me dicen que la utilidad aumentaría aproximadamente también, esa es una variación aproximada. Utilizaría la fórmula de arriba, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo relaciono esa función con la función de utilidad? Muy fácil, ¿no? Ahora, para la utilidad simplemente haría esto. Para la utilidad. La utilidad es una función que depende de qué variable, depende de la cantidad Q. Entonces yo diría, la variación de la utilidad es igual a la derivada de la utilidad evaluada en mi punto inicial por la variación de Q. Es la misma fórmula general, pero ahora ligada a la utilidad. Si a mí me pidiesen ingreso o costo, simplemente varía la función. Sería costo, la C, o ingreso I en este caso. Ahora, ¿qué datos obtengo? Mira, me pide la derivada y evaluarla en el punto actual. Q sub 0 representa mi cantidad actual, que en este caso no lo tengo. Actualmente se vende un número determinado de unidades. Quiere decir que no lo tengo. Entonces, Q sub 0 es mi incógnita. ¿Ok? Si te das cuenta, es mi incógnita, no lo tengo. Pero después me dicen que, pero si la venta se incrementa en 10 unidades, o sea, quiere decir que triangulito de Q es lo que las ventas están incrementando. Eso representa incremento en las unidades, ¿ok? Pero en este caso voy a ponerle un temita aquí aparte. Sería incremento, ¿no? Cuando es positivo, o al contrario, lo voy a poner al revés mejor. Si incrementan las unidades, sería positivo, ojo con ese detalle, el valor del triangulito de Q. Pero si disminuye en las unidades,
en las unidades, ¿qué signo va a tener? Va a tener el signo de negativo. ¿No? Va a tener el signo de negativo. Va a tener el signo de negativo en este caso. No, va a tener el signo de negativo. Negativo. ¿No? Negativo. ¿No? Ahora, entonces, a mí me dicen que las ventas incrementan de 10 unidades. Por ende, mi dato sería que triangulito de Q es más 10. Listo, ¿no? Q sub 0 ya sabemos que es mi incógnita. Y luego, se estima que la utilidad aumentaría, igualito, aproximadamente. O sea, variación de la utilidad. Variación se representa mediante esta manera. Variación de la utilidad, ¿no? Aumenta la utilidad. ¿Qué signo tendría? Tendría un signo positivo. Disminuye la utilidad. ¿Qué signo tendría? Tendría negativo. No tendría negativo. Perfecto. En mi caso, para el problema, me dicen que la utilidad aumentaría aproximadamente en 800 soles. Quiere decir que la variación de la utilidad es más 800 soles. Si yo estos valores los reemplazo en la función que está aquí, ¿no? Yo tendría esto. Más 800 es igual a la derivada de la utilidad evaluada en Q sub 0 por 10. ¿Qué es lo que no encuentro aún? La derivada de la utilidad. Ah, pero esto sale de aquí, mira. Yo tengo la utilidad como función de esta manera. Me dicen que la utilidad es menos 2Q más 400Q. Menos 2Q al cuadrado más 400Q menos 1200. Esa es la función de la utilidad. ¿Ok? Pero a mí me piden la derivada de la utilidad. Perfecto, lo derivo, ¿no? Derivo la utilidad, ¿no? Derivamos. Entonces, ¿cómo es la derivada de la utilidad? A ver, el 2 baja a multiplicar, ¿no? Estoy aplicando la que tiene la derivada de un x a la n, con un k adelante. La derivada, ¿cómo sería? K por n y quedaría x a la n menos 1. Acá pasa lo mismo, 2 por 2, menos 4 por q elevado a la 2 menos 1, 1. Más 400q. La derivada de una constante por la variable sería simplemente la constante. La derivada de menos 1200, que es la derivada de un número 0. Por lo tanto, ya tengo la derivada. Ahora, si la derivada la evalúo en mi cantidad actual, en Q sub 0, ¿cómo me quedaría? Menos 4 por Q sub 0 más 400. Entonces ya tengo el valor de la derivada de la utilidad en Q sub 0. Lo reemplazamos. 800 es igual a menos 4 por Q sub 0, que es la cantidad actual, más 400 por 10. El 10 pasa a dividir 80 menos 4Q sub 0 más 400. El 80 pasa al otro lado a restar 320, el 4Q pasa al otro lado, el 4 pasa a dividir 320 entre 4 sería 80. 80, ¿qué representa? La cantidad actual en ventas. En ventas. Listo. Y eso es lo que me pide. ¿Cuál es la cantidad o cuántas unidades se venden actualmente? 80 unidades. Y esa sería mi respuesta. Perfecto. Espero que haya quedado claro. ¿Qué tema hemos visto aquí? El tema de aproximaciones. Hay dos tipos de aproximaciones. Perdón, hay dos tipos de variaciones. Variación aproximada y variación real. En este caso estoy utilizando la variación aproximada. ¿Por qué? Porque me dan como dato la palabra se estima, ¿no? Que la utilidad aumentaría aproximadamente. Que la palabra estimar relaciona con la derivada. ¿Cuándo utilizo la real? Cuando simplemente se sabe que la utilidad varía en tanto. Eso es la fórmula de la variación real. ¿Listo?